¿no? Entonces, en las pancreatitis, el tratamiento siempre personalizado depende del peso, depende de los síntomas, depende de las complicaciones, pero tiene un pilar de tratamiento diagnóstico, así también tiene un pilar de manejo clínico o de tratamiento, si se quiere, terapéutico. Y para eso son tres cosas las que normalmente nos interesan. Y lo primero es manejo de la hidratación. Y la hidratación debe ser agresiva, debe ser rápida. Usted puede usar cristaloides o puede usar coloides. Normalmente utilizamos cristaloides. El más usado, el que mejor resultado nos ha dado, es el Ringer lactato o solución Arman lactato, la cual evita la acidosis láctica. Y la hidratación debe ser en base al kilogramo de peso. Debe ser agresiva. Punto número 1. Número 2, como habíamos visto en previa clase en las diapositivas, dice que se puede instalar un catéter venoso central, y eso sí es un hecho, y también podemos, por ese catéter venoso central, administrar fluidoterapia, pero la fluidoterapia mejor es obviamente en base al kilogramo o a los kilogramos que tenga el paciente. Punto número 1, muy importante: soluciones cristaloides o coloides. Punto número 2, tenemos la analgesia. Que es el tratamiento para mitigar el dolor que produce la pancreatitis, y generalmente esto lo hacemos con analgésicos de techo bajo hasta techo alto. De techo bajo hasta techo alto. ¿Alguien conoce algún analgésico de techo alto? ¿Cuál será el más potente analgésico que tenemos? La morfina, ¿no? Morfina. Es decir, se llega en algunas situaciones a utilizar morfina en paciente con pancreatitis, ya que el dolor realmente es significativo. Pero de techo bajo también tenemos analgésicos y se debería comenzar con estos. ¿Cuáles serán los de techo bajo? Tenemos pues los AINES, el paracetamol, el metamizol, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno. Y de techo medio, ¿cuáles serán? Ketorolaco tal vez es considerado ya de techo medio, ¿no? Entre bajo y medio. Hay uno que es un derivado de la morfina, semisintético, que se llama tramadol, ¿no? Es uno que usamos bastante también en pancreatitis. Entonces podemos ir desde un AINE, pasamos por el tramadol, pasamos por la meperidina, que es un analgésico igual ya casi morfínico, y después ya consideraríamos morfina en caso de no haber respuesta al dolor, pero no queremos tener a nuestro paciente con dolor. Y en cuanto al tercer punto, estamos hablando de nutrición. Entonces, 3 puntos a tomar en cuenta siempre cuando usted hace el tratamiento. ¿Y qué hacemos con la nutrición? Las primeras 24 horas, nada. Las primeras 24 horas, NPO. Nada por vía oral. Entonces es lo más importante, porque después ya va a depender, ¿no? Si es una pancreatitis leve, en casos leves ya se puede dar dieta a las 24 horas después de internación. En casos leves, inicio de dieta.
24 horas después. Ahí lo tiene. Muy importante el manejo. Ahora, ¿se dará antibióticos en una pancreatitis? ¿Creen que es necesario un antibiótico? Depende de qué. ¿Y cuáles son las causas más comunes de pancreatitis? Alcohólico. Cálculos. Trauma podría ser también. Puede ser. Vamos a poner antibióticos, porque es muy controvertido esto y hasta ahora se sigue cometiendo ese error. Y no estamos en contra de los antibióticos. Y depende de la causa, puede ser que le acepte la respuesta, pero no es la respuesta total. El antibiótico solo se utiliza en casos de infección documentada. Infección documentada. Solo en esos casos es útil utilizar o emplear antibióticos. Por ejemplo, si tenemos un paciente con pancreatitis y aparte llega un parcial de orina que es compatible con infección, se le da antibiótico. Si tenemos un paciente con pancreatitis y vemos en la ecografía que su vesícula tiene datos de colecistitis aguda, se le da antibiótico. Si estamos sospechando de algo mixto, pancreatitis, colangitis, se le da antibiótico. ¿No? Entonces, si se documenta esa infección, se da antibiótico. Si no, no. Muy, muy importante que recuerde eso, porque algunos inician antibióticos. Y otros también tienen la idea de que la pancreatitis es un problema que requiere cirugía. Y eso es incorrecto, ¿no? No requiere cirugía. ¿Cuánto tiempo hemos dicho que esto va a terminar en consolidar la pancreatitis en su totalidad? Por lo menos 4 semanas, un mes. Entonces, el tiempo de desinflamación, si se quiere, del tejido pancreático son 4 semanas. Y en la primera semana de internación, los 4 días, este es el pilar diagnóstico, no es gran cosa, el tratamiento, desde el manejo. Incluso en terapia intensiva, en unidad de cuidados intensivos, todo se centra en esto. Acá en la dieta, por ejemplo, si es grave el paciente, ahí no se va a iniciar dieta las 24 horas después, ahí se tiene que esperar un poco más, o en el mejor de los casos, si el paciente es desnutrido, realmente está muy grave, la dieta tiene que ser por parenteral, por vena. Y entre algunos, entonces, vamos a suponer que nosotros estamos viendo un paciente que tiene pues una pancreatitis, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un ingreso de admisión pancreatitis, además tiene una vesícula llena de cálculos. En este caso tendríamos que también destinar a ver el tema de la vesícula biliar, ¿no? Cuando se va a operar ese paciente también hay que planificarlo, después de que consolide la pancreatitis. Para los cirujanos, algunos les solicitan amilasa y lipasa de control, dicen ellos, pero sepan eso que también es un error, no nos indica actividad de la pancreatitis, la amilasa y la lipasa. Usted puede tener 1000 de ingreso y a los 2 días sigue con 500, pero el paciente asintomático, no significa de que esté con pancreatitis activa en ese momento. ¿No? En base, en teoría, en líneas generales, el tratamiento se centra en estos puntos.
Además de eso, en algunos casos, ya cuando tenemos tomografía, por ejemplo, ya hablábamos de la clasificación de Baltasar. Por ejemplo, si tenemos un paciente y ahí va un ejemplo, Baltasar D. Significa una colección, ¿no? Una colección, presencia de una colección a nivel de cabeza, de cuerpo, de cola, de páncreas. Y además hay necrosis de cabeza de páncreas. En cabeza de páncreas. Entonces tiene un paciente que ya le ha venido a la emergencia y le dicen, doctor, ya le hemos hecho tomografía. Pancreatitis Baltasar D, con necrosis de cabeza de páncreas. Entonces usted dice, esto es una pancreatitis y lo vamos a tener que internar. Punto número 1, hidratación. ¿Qué solución hemos dicho? Ya, una solución Ringer podría ser lactato. 2, analgésicos, ¿no? Mirando el paciente, qué tipo de paciente es. Supongamos que este tiene un cuadro de dolor moderado a severo, le vamos a pasar un tramadol. Tramadol, 100 miligramos, endovenoso, cada 8 horas o cada 12 horas, ya para no hacerles entrar en hilo. ¿Qué más? Nutrición. ¿Qué le daríamos? Si está recién ingresando, nada, ¿no? Si recién está ingresando, NPO, nada por vía oral. Y nos vamos al último punto, antibióticos. ¿Requiere este paciente? Si no tiene nada más. Nada de antibióticos. Porque también es algo muy común esta situación. Cuando uno ve esto, necrosis, inmediatamente le inicia antibiótico también. Algún cirujano hemos visto. Pero la necrosis no significa que sea infección. Hay necrosis estériles. Y hasta no demostrarlo, porque una cosa sería que nos digan necrosis y otra cosa es que nos digan necrosis con burbujas de gas alrededor. Y si la tomografía nos dice eso, pues hay que sospechar de infección de esa necrosis, pero solo si hay burbujas de gas. Como les digo, la mayoría de las necrosis son estériles, limpias. Hay el tejido muerto, pero no está infectándose. Entonces, aún así con esta necrosis, no es necesario un antibiótico a no ser que tengamos pues otros signos de infección, por ejemplo, leucocitosis, PCR elevada, procalcitonina elevada, datos que nos sugieran fiebres. Esos datos nos hacen pensar en infección, entonces quizás ahí sí. Y me gusta preguntar eso igual, ¿qué antibiótico es el que llega hasta la necrosis, hasta el páncreas? ¿Cuál será? El elegido, en caso de que usemos. Por ejemplo, si vamos a tratar una infección asociada, pues las cefalosporinas pegarán al tema pulmonar, tal vez a la parte urinaria, pero no todos llegan con buena pegada, si se quiere, al tejido pancreático. ¿Cuál de estos antibióticos llega mejor al páncreas?
Si vamos a usar antibióticos para el páncreas, para llegar al páncreas, usamos carbapenémico. ¿Cuáles conocen? Han hecho fármaco, ¿no? Meropenem y imipenem, los dos más conocidos. Hay el ertapenem también, que no lo hay en Bolivia, pero los que hay acá son meropenem y imipenem, con especial cuidado del imipenem, ¿no? Que produce convulsiones. Entonces, pacientes que tienen ACV, pacientes que tienen antecedentes de epilepsia, ojo también con estos antibióticos. Pero si se utilizaría un antibiótico para llegar acá, necesitamos un carbapenémico por la penetración que tiene al tejido pancreático. Entonces, esto, línea general para cualquier pancreatitis, ya sea por cálculos, ya sea por alcohol, ya sea autoinmune, ya sea cual sea trauma, sea cual sea la causa, este es el manejo básico. Asegurar una buena vía, darle analgesia, ver la nutrición en las siguientes 24 horas, no dar antibiótico a no ser que sea necesario. Y ahora vamos a hablar de un caso en particular también. ¿Sí? Un par de preguntas. Dime. El tema de la insulina, porque si el páncreas está afectado a producir insulina, ¿qué pasa? ¿Damos insulina solamente si es que se le sube la glucosa demasiado o tenemos que dar profiláctica? Ya, solamente si hay falla pancreática exócrina, como lo dice acá su compañero, perdón, endocrina, como lo dice su compañero, se realiza correcciones de la glicemia en base a dichos fallos, ¿no? Es decir, si hay hipoglicemia o hiperglicemia, se corrige en el momento, pero se evalúa después. Es decir, se corregirá el trastorno metabólico inmediatamente, pero después se tendrá que ver si va a haber una insuficiencia pancreática endocrina a futuro, que también es algo que cada vez se está estudiando mucho más, el caso de pacientes que hacen diabetes después de haber tenido necrosis de cabeza de páncreas, que es muy probable, ¿no? Después de que el páncreas ha muerto una buena porción de masa celular, de células beta, entonces hay esa posibilidad de que tengamos que tratar después a futuro una diabetes. O sea que tendríamos que dar, ya cuando comience a de nuevo la alimentación, por la vía que sea, evaluar si es que requiere insulina recién, ¿no? Pero los controles, obviamente, aparte de eso, lo que está haciendo, usted tiene que controlar los niveles de glucosa, podría ser una indicación, ¿no? Controles de glicemia cada 8 horas, por ejemplo. Y ahí el enfermero le dirá, sí, doctor, en tal hora ha disminuido, ha aumentado o está normal. Si hay disminuciones o aumentos, pues se encarga de corregir esos aumentos o oscilaciones de la glucosa. Y otra pregunta, ¿Sí? La solución dijo que más se ocupa es el Ringer lactato. ¿Sí? El lactato es ácido láctico. ¿Por qué ayuda en contra de la acidosis si en verdad es un ácido? En sí, el Ringer lactato es una solución que nos permite más bien evitar la acidosis láctica. Aunque tenga ácido láctico. Sí, no tiene ácido láctico, sino tiene lactato, que en cierta manera sí tiene relación con el ácido láctico, pero en los pacientes con pancreatitis más bien hay déficit de lactato. Hacen que entren en una acidosis láctica, como te digo, y por eso el Ringer lactato está de primera opción para utilizar. No es mucha la diferencia del Ringer lactato entre fisiológico. También hay estudios muy buenos sobre el empleo de solución fisiológica y ves, yo diría, 1 punto o 2 puntos de diferencia en similitud. Así que es otra buena opción, pero por ahora, por ese temita de corregir la acidosis láctica particularmente, usamos lactato. Entonces, si este es el paciente que estamos manejando, una vez resuelto el tema de la pancreatitis, tenemos que resolver la causa. Y si la causa es biliar,
¿Cuál será el tratamiento? Vamos a poner acá después, resolver causa. ¿Cuál será? Vamos a hacer un ejemplo de un paciente con pancreatitis biliar, el más clásico. Aunque aquí vamos a hacer. Supongamos que tenemos un paciente que se le detectó cálculos en la vesícula biliar. Tiene la vesícula, tiene el hepático, tiene el colédoco. En el mismo colédoco está el conducto pancreático, desembocando ambos en la ampolla de Butler, ¿no? En el páncreas. Y ahí tiene la ampolla de Butler que desemboca en el duodeno. Y por delante tenemos el estómago. Entonces, en la fisiopatología de la pancreatitis biliar, el primer punto es que se hayan formado cálculos en la vesícula. ¿Qué sucedió? Uno de estos cálculos probablemente haya migrado y haya obstruido la salida justo en la ampolla de Butler. Esa obstrucción va a producir en el páncreas que un reflujo biliar, ¿no? Páncreas que produce enzimas proteolíticas, elastasa, proteasa, lipasa, amilasa, pero sobre todo proteasa. Esas enzimas, para empezar, están acá, ¿no? Como gránulos decimógenos, se llaman así. Son gránulos decimógenos inactivos. Y hasta ahora no sabemos qué es realmente el mecanismo que hace que se activen esos gránulos. Eso no sabemos hasta ahora. Puede ser la acción del reflujo, podría ser, pero no tenemos claro de por qué se activan ahí dentro del páncreas. Sea cual sea la causa, si es una obstrucción, va a haber reflujo del líquido pancreático y esto se va a activar, va a inflamar el órgano pancreático, pancreatitis. Entonces, para la pancreatitis, vamos a empezar a dar lo que ya hemos hablado. Ya hay que dilatarlo, analgésicos, todo lo que conocemos. Aparte, sabemos del anterior caso que tiene una colección en el nivel de cuerpo, lo vamos a poner, ¿no? Por eso es un Baltasar D. Ahí tiene su colección. ¿Cuál es el tratamiento de la causa aquí? Muy bien. ¿Por qué? Está obstruido. Correcto, ¿no? Hay que liberar esto, para poder sanar esto. Entonces, el primer paso es hacer lo que dice su compañero, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Antes, o sea, esto lo vamos a hacer también y después vamos a pensar en indicar esto. Y esto hablando de pancreatitis biliares, porque si fuese alcohol la causa, fácil el tratamiento, ¿no? Quitar el alcohol. Si fuesen medicinas la causa, quitar las medicinas. Si fuesen unos parásitos acá en el conducto, ¿qué será? Antibiótico para el parásito y intentar retirar el parásito también con esto. No, porque una ERCP, una CEPRE es esto, va a entrar con un endoscopio vía oral, ¿no? Va a entrar por acá, por la boca, va a pasar el estómago, segunda porción, y se acomoda de frente a la ampolla de Butler.
y por el mismo endoscopio que ha introducido por la boca, va a introducir así material muy finito para inflar un balón dentro de ese conducto y hacer una especie de tracción para hacer parir, si se quiere el término, o liberar ese cálculo para que el cálculo se expulse por el intestino. Eso es básicamente una CEPRE o una ERCP. No implica corte, no implica nada, estamos entrando por la boca. Doc, pero ¿no sería recomendado igual una colecistectomía por el origen biliar? Bien. Entonces hay que ir más allá del problema, ¿no? Porque en sí lo que ha originado todo, ¿qué ha sido? La migración de un cálculo, que ha migrado desde acá hasta acá. Hemos liberado este conducto perfectamente, pero nada nos garantiza de que otra piedra baje y se vuelva a clavar. Entonces, después de hacer esta CEPRE, hay que considerar que colecistectomía. Pero no sería al revés, ¿no? Primero la coli y de ahí la RCP. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, con la CEPRE para el procedimiento dejan abombado, ¿no? El abdomen. Y es más difícil operar una No. colecistectomía. No se deja el abdomen distendido realmente. Porque hace rato cuando lo insuflan la vía biliar, pero debe ser, Doc. La vía biliar no la insuflamos. Para nada. No. O sea, por el mismo equipo introducimos un contraste, eso sí. Se introduce un contraste, es decir, se inyecta un contraste el cual va a transcurrir por la vía biliar y va a dibujar así, ¿no? Los conductos. Esa es la colangiopancreatografía. Pero aire no metemos aire. Obviamente un poco se puede escapar de aire ahí al conducto, pero generalmente se mete un contraste. Y esto explica también el mecanismo de la pancreatitis post-ERCP. También ahí es... Usted ha entrado, porque si no estuviese inflamado el páncreas, y tenemos un cálculo aquí, lo mismo, ¿no? Hay que hacer una CEPRE, una RCP para sacar esto. Pero esto pongamos que no está inflamado, un ejemplo. Y el RCPista, el endoscopista, es sus primeros procedimientos, le ha inyectado el contraste y se le ha escapado contraste aquí. Ese efecto puede activar el páncreas y ponerle en pancreatitis. Así se explica la pancreatitis post-ERCP. Un paciente que ha venido a hacerse resolver esto, en cálculo, sin pancreatitis, y después de la ERCP se ha inflamado esto porque le ha fugado un poco de contraste, ¿no? Eso es otra situación. Pero normalmente se hace primero esto y después esto. Retirar con colecistectomía. Ese es el camino que usted tiene que seguir para la resolución de la vesícula. Para terminar, ¿qué hacemos con esto? Una colección en nivel de cuerpo. ¿Qué creen que se hace? No. O está infectado. No hemos dicho que estaba infectado, no solo hemos dicho Baltasar D con necrosis de cabeza. Volviendo a nuestro ejemplo. Pensé que era una colección de pus. No es colección de pus. Colección es del mismo jugo pancreático que, como están inflamados sus conductos, se está acumulando ahí como un quiste. A esta complicación crónica nosotros llamamos pseudoquiste pancreático. ¿Que lo han debido escuchar alguna vez? Pseudoquiste pancreático. Pero pongan que es muy grandote. ¿Qué pasa con esto? Los pequeños, los de 300 cc para abajo, se reabsorben, ¿no? Ponen un quistecito aquí así pequeño. Hay que hacer sección. ¿Cómo? Hay que tratar de drenar esto, ¿no? Drenar.
Y ahí puede ser que evolucione para una peritonitis. Podría ser, o como su compañero dice, en algún rato este líquido que es estéril, limpio, se puede infectar. Todo que es parado se infecta. No, Podría ser. Regla número 1 de estas colecciones: no se tratan, solamente cuando dan síntomas se manejan. ¿Y cuáles son los síntomas? Dolor abdominal y compresión gástrica, porque miren la contigüidad que está, ¿no? El estómago acá y el quiste aquí. ¿Qué creen que está haciendo una bola de líquido al lado del estómago? Está comprimiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el paciente? Clínicamente, si hay compresión gástrica. Sensación de que se llena muy rápido, come y vómito, ¿no? Entonces, ese tipo de síntomas, dice, esta colección es muy grandota, tenemos que drenarte porque nuestro paciente no está comiendo. Su compañero dice, drenaje, ¿cómo? Y hay 3 formas de drenar esto. 3 formas. Ese es el abdomen, más o menos. Está el ombligo, ¿no? Primera forma, siempre se tiene que ir de lo menos agresivo a lo más agresivo. Lo menos agresivo es lo mismo, entrar con un endoscopio por dentro, ver la compresión. Estamos viendo desde el estómago así por dentro. Crear, si se quiere, por endoscopía, una fístula. Acá así. Una fístula entre el estómago y el quiste. Eso se llama cistogastrostomía endoscópica. Cosa de que este líquido del quiste va a empezar a drenarse, va a empezar a fluir al estómago y se lo va a defecar. Eso se hace con endoscopía. Ahora, cuando no hay esa posibilidad, porque aquí lo vemos bien pegado al estómago, ¿no? Pónganse que está aquí el quiste, donde la tomografía nos dice, no está tan pegado al estómago, miren, hay un espacio, no hay posibilidad de crear una fístula, una cistogastrostomía. ¿Qué se hará? La otra opción es drenaje percutáneo. Viene un ecografista, un tomografista desde arriba y con una aguja muy finita atravesando la pared, directo al quiste, a drenar la pared abdominal, ¿no? Con cuidado de todo, con sus demás elementos. Y si pese a eso no hay buen drenaje, la última opción es apertura, abrir y drenar todo. Esa es la menos empleada. ¿Por qué? Porque implica más contaminación. Es decir, los gérmenes de la pared que estamos abriendo pueden llegar a la cavidad y estos quistes infectarse. Y si se infectan es pues algo serio. Entonces, primero sería por endoscopía. Siempre. Segundo sería Percutáneo. Tercero, siempre pensar en cirugía, a no ser que los otros 2 procedimientos hayan fallado. Antibióticos solamente en caso de tener infección. Eso es todo, chicos. Anótense en una hojita. La clase terminó. Su examen creo que es el martes, ¿no? Okay. Hasta acá entra, ¿no? Hasta pancreatitis.